En la madrugada del 31 de agosto de 1997, un Mercedes-Benz S280 negro circulaba a toda velocidad por las calles de París, tratando de escapar de los implacables paparazzi. Dentro del coche iban la princesa Diana y su pareja Dodi Fayed, su chofer Henry Paul y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones. Pero al entrar en el túnel del Pont de l'Alma, todo cambió en un instante. El coche perdió el control, se estrelló contra un pilar y dejó al mundo en estado de shock. Dodi y Henry Paul murieron en el acto, mientras que Diana fue trasladada de urgencia al hospital, donde exhaló su último aliento horas después. ¿Qué sucedió realmente esa noche? ¿Fue solo un trágico accidente o hay algo más detrás de la historia? Descubrámoslo en este vídeo, la revelación de las últimas horas de Diana. El 30 de agosto de 1997, la princesa Diana y su pareja, Dodi Al-Fayed, aterrizaron en París después de pasar unas cortas vacaciones en la Riviera francesa. Se alojaban en el Hotel Ritz, propiedad del padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, donde los paparazzi ya estaban acampados en el exterior. Para evitar a los fotógrafos que esperaban en la entrada principal, Diana y Dodi decidieron salir por la salida trasera del hotel. Pero su intento de escapar sigilosamente pronto se tornaría desastroso. Justo después de medianoche, la pareja se fue en un Mercedes negro, acompañada por el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones y el conductor Henry Paul. Sin embargo, su plan de escape fue todo menos sencillo. A pesar de sus esfuerzos, los fotógrafos los seguían de cerca en motocicletas y vehículos, decididos a capturar imágenes de la pareja. Los testigos describieron la atmósfera como caótica, con el Mercedes acelerando por las calles de París mientras era perseguido sin descanso. Henry Paul se encargó de manejar la situación, optando por una ruta alternativa para evitar los puntos conflictivos del tráfico. Cuando el Mercedes se acercó al túnel del Alma, aumentó su velocidad, al parecer para evadir a los fotógrafos que aún lo perseguían. Exactamente a las 12:23 de la noche, la persecución a alta velocidad terminó en tragedia. El Mercedes chocó contra el pilar 13 del túnel del Alma, causando daños catastróficos al vehículo. Dentro del coche, Henry Paul y Dodi Al-Fayed murieron en el impacto. Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas, sobrevivió con heridas graves. Diana, sin embargo, todavía estaba viva pero gravemente herida. El doctor Frédéric Maillief, un médico fuera de servicio que pasaba por casualidad por el lugar del accidente, trató de ayudar. Describió a Diana como consciente pero en estado de shock, murmurando en voz baja. Lo que empeoró las cosas fue la gravedad de sus lesiones internas. El accidente había causado daños importantes en su corazón y pulmones, aunque exteriormente parecía relativamente ilesa. Los equipos de emergencia trabajaron para estabilizarla, pero tardaron más de una hora en sacarla de los restos y transportarla al hospital Pitié-Salpêtrière. El estado de Diana era crítico, mientras el personal médico trabajaba para estabilizarla en el lugar. Los informes indican que el accidente causó lesiones internas masivas, lo que complicó los esfuerzos para salvarla. En el hospital Pitié-Salpêtrière, donde fue trasladada de urgencia, los médicos realizaron una cirugía para intentar reparar el daño. A pesar de sus esfuerzos, la gravedad de sus heridas resultó fatal. Los registros oficiales muestran que su corazón se había desplazado al lado derecho de su pecho debido al impacto. En el hospital, los médicos lucharon por salvar la vida de Diana. Había sufrido un paro cardíaco alrededor de la 1 de la mañana, pero los médicos lograron reactivar su corazón. Desafortunadamente, sus lesiones eran demasiado graves. A pesar de los esfuerzos de reanimación, Diana fue declarada muerta a las 4 de la mañana. Por la mañana, la trágica noticia se había difundido por todo el mundo. El príncipe Carlos y las dos hermanas de Diana volaron a París para traer su cuerpo de vuelta a Londres. Multitudes se reunieron frente al Palacio de Buckingham y el Palacio de Kensington, atónitas por la repentina y desgarradora pérdida de la querida princesa. Los primeros informes culparon a Henry Paul, el conductor, alegando que estaba ebrio en el momento del accidente. Se descubrió que su nivel de alcohol en sangre superaba varias veces el límite legal, lo que llevó a muchos a creer que su conducción imprudente causó el accidente. Pero la historia no fue tan simple. Por un lado, ninguno de los ocupantes del coche llevaba el cinturón de seguridad, lo que podría haber marcado la diferencia. También se informó de la presencia de un misterioso Fiat Uno blanco cerca del túnel, que se cree que chocó con el Mercedes momentos antes del accidente. Estaba cruzando la calle junto al túnel y oí un chirrido muy largo, un choque, y en un chirrido corto, y luego un choque. Testigos como Joana da Costa no pudieron olvidar lo que vieron.
Describió lo tensa que se volvió la escena cuando los paparazzi se abalanzaron sobre Diana en sus últimos momentos para tomarle fotos. La policía acabó por obligarlos a irse, pero el daño ya estaba hecho. Muchos culparon al implacable acoso mediático que Diana soportó a lo largo de su vida. Su hermano, Carlos, criticó a los paparazzi, diciendo que su comportamiento era imperdonable. Para algunos, el accidente representaba el precio final de la fama, y Diana se convirtió en un símbolo de hasta dónde llegarían los medios de comunicación por una historia. El túnel, con sus pilares expuestos y la falta de barandillas adecuadas, también se convirtió en un foco de críticas. Muchos creían que unas mejores medidas de seguridad podrían haber evitado el accidente, o al menos haber disminuido su gravedad. Cuando se produjo el accidente, la respuesta de emergencia francesa fue rápida. Sin embargo, a pesar de lo rápido que llegaron, hubo muchas críticas sobre el tiempo que tardó la princesa Diana en llegar al hospital. Algunos creen que si hubieran actuado más rápido, sus posibilidades de supervivencia podrían haber sido mayores. Es uno de esos detalles que se suman a la sensación de frustración que rodea su muerte. Justo después del accidente, los informes iniciales afirmaban que el accidente se debió a dos factores principales: la velocidad excesiva del coche y la intoxicación de Henri Paul. Todo el mundo parecía estar de acuerdo en que Paul, el conductor, iba borracho cuando chocó contra el pilar. Pero, a medida que avanzaban las investigaciones, las cosas empezaron a no cuadrar. Por ejemplo, aparecieron imágenes de seguridad del Hotel Ritz, donde se alojaban Diana y Dodi Al-Fayed. En las imágenes se veía a Henri Paul caminando con calma, con paso firme, y atándose los cordones de los zapatos antes de salir del hotel. Estas imágenes ofrecían una imagen muy diferente a la que se mostraba en los informes iniciales, donde se hacía hincapié en su estado de embriaguez. Estas nuevas imágenes plantearon aún más preguntas. ¿Cómo podía estar borracho si parecía tan estable? ¿Estaba realmente intoxicado o estaba pasando algo más? Y luego apareció la pieza que faltaba de una foto de un radar que supuestamente capturó el coche justo antes del accidente. Esta foto nunca se publicó, lo que dejó un gran vacío en las pruebas sobre la velocidad a la que iba el coche. Sin ella, la imagen de lo que realmente sucedió se volvió aún más turbia. La idea de que esta prueba se ocultó intencionadamente aumenta el misterio. ¿Se suprimió la foto del coche a toda velocidad por el túnel para encubrir algo? ¿O fue simplemente un error que las autoridades no pudieron encontrar a tiempo? Nos deja con muchas más preguntas que respuestas. Después de todo, la foto del radar que falta podría haber ayudado a aclarar a qué velocidad conducía realmente Henri Paul cuando se produjo el accidente. Otra parte inquietante de la investigación fue el comportamiento de los paparazzi. Mientras los equipos de emergencia intentaban ayudar a las víctimas, los fotógrafos estaban allí, tomando fotos de los restos. Algunas de estas imágenes, tomadas incluso antes de que llegara la ambulancia, mostraban a Diana tendida en el coche, herida. Estas fotos pasaron a formar parte del registro público, a pesar de que fueron tomadas de una manera tan insensible. Los paparazzi fueron criticados por no ofrecer ninguna ayuda, sino por centrarse en capturar la angustiosa escena. Aunque las circunstancias que rodearon el trágico accidente de la princesa Diana siguen suscitando sospechas, hay inquietantes indicios de que ella pudo haber predicho su propio destino. Analicemos esto. Predicción de la princesa Diana sobre su propia muerte. Meses antes de su muerte, la princesa Diana le confió a su mayordomo de confianza, Paul Burrell, sus profundos temores de que se hubiera tramado un complot contra ella. En una conversación escalofriante, Diana le mencionó a Paul que creía que su vida estaba en peligro. Temía que su exmarido, el príncipe Carlos, estuviera planeando un accidente con su coche. Incluso describió en detalle cómo se escenificaría el accidente para que pareciera un trágico percance. Diana estaba muy preocupada, y era un tema que le pesaba mucho. Sentía que la presión aumentaba, sobre todo después de su divorcio tan público de Carlos. Mientras el mundo se centraba en cada uno de sus movimientos, Diana se sentía cada vez más aislada, y su intuición le decía que algo iba terriblemente mal. Incluso le pidió a Paul que guardara esta información por si le pasaba algo. La previsión de Diana resultó inquietantemente precisa, ya que creía que el fallo de los frenos y una grave lesión en la cabeza serían los medios que se utilizarían para acabar con su vida. Además de su conversación con Paul, Diana también envió una carta a su abogado, Victor Michon, en 1995, que se hacía eco de sus temores. La carta exponía su creencia de que se harían esfuerzos para deshacerse de ella, siendo un accidente de coche uno de los posibles métodos. Esta carta, a menudo conocida como la Nota Michon, era una clara advertencia de lo que ella pensaba que podría suceder. En la carta,
Diana mencionaba que había recibido esta información de fuentes fiables, aunque decidió no revelar sus identidades. Es inquietante pensar que, incluso en aquel momento, Diana ya podía sentir una amenaza inminente para su vida. El contenido de la carta era un reflejo de la intensa paranoia que Diana sintió en los meses previos a su trágica muerte. Estaba convencida de que la vigilaban y de que había fuerzas que trabajaban en su contra. No se trataba de un miedo pasajero, sino que Diana estaba tomando medidas para protegerse. En un momento dado, incluso tomó cartas en el asunto y pidió a un experto en vigilancia que la ayudara a buscar posibles dispositivos de escucha ocultos en su apartamento del Palacio de Kensington, convencida de que todos sus movimientos estaban siendo vigilados. A pesar de estas terribles advertencias, la investigación sobre la muerte de Diana se retrasó 7 años. Según la típica forma jurídica británica, se requiere una investigación para cualquier ciudadano británico que muera en el extranjero en circunstancias misteriosas. Pero el caso de Diana fue una excepción. La investigación no comenzó hasta 2004, dejando muchas preguntas sin respuesta durante años. Este retraso solo añadió leña a las crecientes teorías de conspiración que rodeaban su muerte. Muchos se preguntaban por qué la investigación se había pospuesto durante tanto tiempo, especialmente teniendo en cuenta el alto perfil de la muerte de Diana. Tras su fallecimiento, surgieron varias teorías, y algunas sugerían que la familia real británica o los servicios de seguridad británicos podrían haber estado involucrados en un complot contra ella. Estas teorías estaban respaldadas por los propios temores de Diana, ya que a menudo había mencionado que le preocupaba convertirse en una carga para la familia real. Incluso se afirmó que Diana había estado intentando advertir activamente a otros sobre el peligro potencial al que se enfrentaba, pero, trágicamente, sus temores se hicieron realidad cuando murió en un accidente de coche en París el 31 de agosto de 1997. Muchos especularon que había aspectos del caso que las autoridades británicas se mostraban reacias a abordar. El hecho de que se tardara tanto en iniciar una investigación oficial generó una sensación de desconfianza entre el público, y muchos sintieron que se estaba ocultando información importante. A pesar de la decisión oficial de que la muerte de Diana fue un trágico accidente, las teorías de la conspiración persisten. Sin embargo, las conclusiones de la investigación no proporcionaron las respuestas que algunos esperaban. En 2006, la dimisión del juez de instrucción real añadió otra capa de misterio a la muerte de la princesa Diana. Esta medida solo prolongó una investigación que ya se había prolongado durante años. La dimisión dejó el caso sin resolver durante más de una década, sin que nadie abordara plenamente las preguntas que aún persistían sobre el accidente. El público quedó en el limbo, con solo unas pocas actualizaciones dispersas y sin respuestas definitivas a las muchas dudas que rodeaban esa fatídica noche. La relación de Diana con Dodi Al-Fayed solo pareció intensificar la controversia. Su romance no solo fue un asunto de interés público. Rápidamente, se convirtió en una fuente de desaprobación de círculos poderosos. La unión de la princesa de Gales con Dodi, un musulmán egipcio, pareció provocar incomodidad, especialmente entre los cercanos a la familia real. En aquel momento, también se especuló con que la relación de Diana con Dodi podría haber conducido a un compromiso, lo que habría sido un paso significativo que a muchos les costó aceptar. A medida que la relación entre Diana y Dodi ganaba atención, también lo hacían las teorías sobre sus muertes. Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi, se convirtió en uno de los defensores más vocales de una teoría de la conspiración. Nunca aceptó la conclusión oficial de que las muertes fueron accidentales. Para él, era imposible que su hijo y la princesa hubieran muerto de una manera tan trágica y aleatoria. Hizo pública su creencia de que la familia real estaba involucrada de alguna manera, sugiriendo que Diana y Dodi fueron atacados debido a su relación. La postura de Al-Fayed era clara. Creía que la familia real no podía tolerar la idea de que Diana se casara con alguien como Dodi. Esto habría significado que un hombre musulmán se convirtiera en el padrastro del futuro rey de Inglaterra, lo cual, según Al-Fayed, era demasiado para el sistema. No se trataba solo de su amor mutuo, sino de la dinámica de poder en juego. La idea de que alguien de una religión diferente se casara con un miembro de la familia real se consideraba inaceptable, y ahí es donde Al-Fayed puso su atención. Pero, ¿en qué creía exactamente Al-Fayed? Según él, la familia real, o al menos algunas figuras poderosas dentro de ella, estaban detrás del accidente. Incluso llegó a alegar que el MI6, el servicio secreto británico, estaba involucrado en la organización de las muertes de Diana y Dodi. Su teoría era que fueron asesinados porque Diana estaba embarazada de Dodi,
y la familia real no podía soportar la idea. Pensaba que la monarquía preferiría hacer todo lo posible para encubrirlo antes que aceptar tal situación. A pesar de la falta de pruebas sólidas, Al-Fayed siguió defendiendo su teoría, convencido de que se había encubierto el caso. Creía que el gobierno británico, a través de sus servicios de seguridad, había orquestado el asesinato y que se estaba ocultando la verdad. Incluso cuando el gobierno británico llevó a cabo una investigación, la creencia de Al-Fayed en la conspiración se mantuvo inquebrantable. Para él, la investigación no era más que otro intento de silenciar la verdad. Pero a pesar de las acusaciones de Al-Fayed, la investigación oficial sobre la muerte de Diana llegó a una conclusión diferente. En 2008, la investigación sobre las muertes de Diana y Dodi Al-Fayed exculpó a la familia real de cualquier implicación. El jurado concluyó que sus muertes fueron el resultado de un trágico accidente. Se descubrió que el conductor de Diana, Henry Paul, que estaba ebrio en el momento del accidente, fue la causa. El forense desestimó las teorías de la conspiración por no estar respaldadas por pruebas, y las afirmaciones de Al-Fayed, aunque apasionadas, nunca se demostraron. Sin embargo, Al-Fayed se negó a abandonar sus creencias. Siguió argumentando que había una conspiración más profunda en juego. Afirmó que la familia real estaba involucrada en un complot para evitar que Diana se casara con Dodi, alguien de un origen diferente. Sus acusaciones mantuvieron el caso en el ojo público durante años, incluso cuando las investigaciones oficiales llegaron a su conclusión. A pesar de la falta de pruebas que respaldaran sus teorías, la campaña de Al-Fayed para exponer lo que él creía que era la verdad continuó. Cuando la investigación sobre la muerte de la princesa Diana comenzó finalmente en 2007, tenía como objetivo abordar muchas preguntas sin respuesta que habían persistido durante años. Una cuestión clave eran las misteriosas conexiones de Henry Paul con los servicios de inteligencia. Los investigadores descubrieron informes que sugerían que Paul, el conductor del coche mortal, tenía vínculos con varias agencias de inteligencia, tanto francesas como extranjeras. Esta revelación suscitó sospechas sobre si era simplemente una víctima o si había fuerzas más oscuras en juego. ¿Le convirtieron estas conexiones en un peón involuntario en una conspiración mayor? ¿O estuvo deliberadamente involucrado en la organización del accidente? Para echar más leña a las teorías de la conspiración, se afirmó que Diana podría haber estado embarazada en el momento de su muerte. Las especulaciones sobre su relación con Dodi Al-Fayed se dispararon en los meses previos al accidente. Algunas fuentes sugirieron que Diana estaba embarazada de Dodi, y esta idea se convirtió rápidamente en un punto central en el debate sobre si su muerte fue realmente un accidente. La idea de que Diana y Dodi podrían haber sido atacados debido a su relación y al posible embarazo añadió otra capa de misterio al caso. ¿Podría haber sido este el verdadero motivo del supuesto complot contra ella? El padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, siguió expresando su creencia de que Diana y su hijo habían sido víctimas de una conspiración. Afirmó continuamente que el accidente no fue accidental y que personas poderosas estaban detrás de la muerte de Diana y Dodi. A pesar de la decisión oficial de que la muerte de Diana fue un accidente, sus inquietantes premoniciones, el Fiat Uno desaparecido y las dudas sobre el papel de Henry Paul mantuvieron el caso vivo en la conciencia pública. La afirmación de que Diana estaba embarazada del hijo de Dodi Al-Fayed ha sido una de las teorías más comentadas en torno a su muerte. Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, fue uno de los defensores más vehementes de esta idea, afirmando repetidamente que Diana estaba embarazada y planeaba casarse con su hijo. Según él, la relación de la pareja había llegado a un punto en el que el compromiso era inminente. Pero la investigación sobre su muerte desmintió los rumores de que estaba embarazada. A pesar de las inquietantes premoniciones de Diana sobre su muerte, la investigación sobre el accidente descubrió una serie de extrañas discrepancias y posibles encubrimientos que siguen suscitando dudas sobre la verdadera causa de la tragedia. El encubrimiento. Extrañas discrepancias en la investigación francesa. Tras el trágico accidente que se cobró la vida de la princesa Diana y Dodi Fayed, Henry Paul, el chofer al volante del coche, se convirtió en objeto de un intenso escrutinio. Los informes oficiales señalaron rápidamente que estaba borracho en el momento del accidente, pero pronto empezaron a surgir dudas sobre esta conclusión. La familia de Henry Paul no tardó en hablar, insistiendo firmemente en que no estaba ebrio. Sus padres, durante una investigación en Londres, dejaron claro que estaban seguros de que su hijo estaba sobrio. Incluso expresaron su frustración por no haber podido realizar pruebas independientes de las muestras de sangre tomadas a Henry Paul después del accidente.
Se reveló que se habían producido 28 errores de procedimiento durante el examen del cuerpo de Henry Paul. Entre ellos, la falta de exámenes cronometrados, lo que dejó mucho margen para la incertidumbre. El problema más llamativo fueron los niveles inexplicables de monóxido de carbono encontrados en sus niveles sanguíneos. Era tan alto que algunos expertos sugirieron que podían provenir de la inhalación de los gases de los airbags del coche en lugar de un envenenamiento real. La posible confusión de las muestras de sangre aumentó la confusión. Se habían analizado las muestras de sangre de Henry Paul, pero a algunos expertos les preocupaba que se hubiera producido una confusión en el depósito de cadáveres. Con otros 22 cadáveres en las mismas instalaciones, esa noche, existía la preocupación de que se hubiera utilizado la muestra equivocada para determinar los niveles de alcohol de Paul. El hecho de que no se realizara ninguna prueba de ADN para confirmar que la sangre pertenecía a Henry Paul no hizo más que aumentar el misterio. Mientras tanto, los fotógrafos que habían estado persiguiendo el coche en los momentos previos al accidente no fueron exculpados inmediatamente. Las autoridades francesas detuvieron a varios paparazzi para interrogarlos, sospechando que podrían haber tenido algo que ver en el accidente. Sin embargo, estos fotógrafos fueron multados posteriormente con solo €1 cada uno por invasión de la privacidad, lo que muchos consideraron un castigo sorprendentemente leve teniendo en cuenta el trágico resultado. A pesar de esto, nunca hubo pruebas concluyentes que vincularan directamente a los paparazzi con el accidente. Inicialmente, algunos fueron acusados de homicidio involuntario, pero estos cargos fueron retirados más tarde, y nadie fue considerado responsable de la muerte de Diana y Dodi. Los resultados legales parecieron dejar a muchos con la sensación de que no se había hecho justicia. El hecho de que la muestra de sangre de Henry Paul y el manejo general de la investigación del accidente fueran tan polémicos se sumó a las crecientes teorías de conspiración en torno a las muertes. Muchos siguen creyendo que las verdaderas causas del accidente siguen siendo un misterio, lo que apunta a la falta de claridad en torno a los detalles clave de esa fatídica noche. Entre las pruebas más intrigantes se encontraba la misteriosa participación de James Anderson, un paparazzo que había estado siguiendo a Diana y Dodi la noche del accidente. Anderson estaba conectado a un Fiat Uno blanco, que más tarde se descubrió que había estado presente cerca de la escena del accidente. Los testigos afirmaron haber visto el Fiat alejarse a toda velocidad del túnel del Alma poco después del accidente. Anderson, conocido por sus tácticas agresivas y sus conexiones con figuras poderosas, supuestamente se jactó de estar en el túnel esa noche, aunque no había pruebas sólidas que lo vincularan directamente con el accidente. A pesar de las numerosas afirmaciones de que estuvo involucrado en el accidente, los investigadores nunca pudieron vincular de forma concluyente su coche con la escena. La investigación sobre el Fiat Uno se detuvo tras una breve indagación, lo que planteó dudas sobre la exhaustividad de la investigación. Algunos sugirieron que hubo un intento deliberado de evitar implicar a Anderson, que tenía vínculos con figuras políticas y era conocido por ser una figura controvertida en el mundo de los paparazzi. 2 años después de la muerte de Diana, Anderson fue encontrado muerto en un coche incendiado en un campo. Las autoridades francesas dictaminaron que su muerte fue un suicidio, pero muchos cuestionaron las circunstancias que rodearon su fallecimiento. El coche fue encontrado en una zona remota, y la forma en que murió parecía sospechosa. El momento de su muerte, justo cuando la investigación sobre la muerte de Diana se estaba intensificando, llevó a muchos a creer que Anderson podría haber sido silenciado para proteger la verdad. A la intriga se sumó la supuesta conexión de Anderson con agencias de inteligencia. Algunos especularon que su participación en la persecución de los paparazzi podría haber sido parte de una conspiración mayor, con vínculos con la inteligencia británica o francesa. Estas teorías se vieron alimentadas por su repentina muerte y la falta de investigación sobre sus conexiones. Su papel como fotógrafo, que a menudo trabajaba muy cerca de la familia real, dio lugar a sospechas sobre si había sido algo más que un mero espectador. A medida que continuaba la investigación sobre la muerte de Diana, los parlamentarios británicos comenzaron a criticar las investigaciones en curso, calificándolas de pérdida de tiempo y dinero. El exministro laborista George Faulks fue uno de los críticos más vociferantes, acusando a la investigación de ser una farsa. Argumentó que la investigación, que ya había costado millones, no era más que un circo impulsado por teorías conspirativas infundadas, en particular las presentadas por Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi. Faulks y otros parlamentarios afirmaron que el enfoque en Anderson, el Fiat Uno blanco y las supuestas teorías de la conspiración desviaban la atención de los verdaderos problemas. Argumentaron que la investigación había ido demasiado lejos y que era hora de dar carpetazo al caso.
Aunque estos parlamentarios reconocieron el dolor de Al-Fayed, creían que las continuas acusaciones no eran útiles y solo prolongaban la tensión emocional de todos los implicados. Sin embargo, Mohammed Al-Fayed se mantuvo firme en su creencia de que Diana y Dodi habían sido asesinados como parte de un encubrimiento real. Su insistencia en seguir investigando a pesar de las afirmaciones de los parlamentarios no hizo más que alimentar el frenesí mediático en curso. La postura inquebrantable de Al-Fayed mantuvo la atención del público y de los medios de comunicación firmemente centrada en la idea de que el accidente no fue un accidente, sino parte de una conspiración organizada por quienes ocupan posiciones de poder. La investigación de Lord Stevens sobre la trágica muerte de la princesa Diana descubrió nuevas pruebas forenses y testigos que ayudaron a construir una imagen más clara de lo que sucedió. Su equipo trabajó incansablemente para reexaminar la escena del accidente, cuestionando cada pequeño detalle y profundizando en las pruebas. Fueron capaces de reconstruir de manera exhaustiva los acontecimientos que condujeron al fatal accidente en el túnel del alma. Uno de los aspectos más significativos de la investigación de Stevens fue la evidencia forense, que puso en duda algunas de las conclusiones anteriores de la investigación francesa. Aunque las autoridades francesas inicialmente dictaminaron que el accidente había sido un accidente, el equipo de Stevens descubrió algunos defectos críticos en sus conclusiones. Por ejemplo, su evaluación inicial no tuvo en cuenta la velocidad a la que viajaba el Mercedes, ni prestó suficiente atención a la falta de uso del cinturón de seguridad entre los pasajeros. Por otro lado, el equipo de Stevens utilizó modelos informáticos detallados y reconstrucciones exhaustivas del accidente para demostrar cómo la velocidad, combinada con la ausencia de cinturones de seguridad, contribuyó al fatal desenlace. Además de las nuevas pruebas forenses, la investigación de Stevens aportó nuevos testimonios de testigos presenciales. Algunos nuevos testigos pudieron arrojar luz sobre aspectos del accidente que no se habían explorado completamente antes. Estos relatos ayudaron a aclarar la cronología de los hechos y proporcionaron una comprensión más clara de los momentos caóticos que condujeron al accidente. A pesar de estos nuevos hallazgos, la investigación de Stevens concluyó en última instancia que la muerte de Diana fue un accidente, confirmando lo que los franceses habían dicho años antes. Descartaron cualquier juego sucio o conspiración, señalando que la cadena de acontecimientos desde la alta velocidad hasta la intoxicación del conductor fue simplemente una trágica combinación de circunstancias. Cuando miramos hacia atrás a los acontecimientos que rodearon la muerte de la princesa Diana, está claro que la investigación sobre sus últimas horas fue mucho más complicada de lo que muchos creían. La investigación de Lord Stevens desenterró nuevas pruebas y testimonios que pusieron en duda las conclusiones iniciales francesas, revelando detalles críticos que habían sido pasados por alto. Aunque el trágico accidente es el veredicto final, es probable que las preguntas, las especulaciones y las teorías conspirativas persistan, lo que hace que la muerte de Diana siga siendo una verdad no contada para muchos. Incluso después de todas las investigaciones y pruebas, la historia completa parece estar lejos de completarse, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre las verdaderas circunstancias de esa fatídica noche. Gracias por seguir hasta el final de este video. Si te ha gustado este video, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver más videos.